Hola hermanos, buenas. Como decía Rogelio, ¿no? Ahí compartiré la palabra y la verdad es que cuando Eleazar me pidió eh, para compartir hoy, yo enseguida pensé en un versículo, en un texto, que no os lo vais a creer, pero llevo desde el 2018 pensando en este texto para compartir. Y cuando Eleazar me dijo, mira Yadier, quiero que prediques el domingo 21 en Figueras, yo dije, vale, pues ahora sí. Esta vez seguro que predico de este versículo. No os diré cuál es, ¿vale? Pero a medida que fueron pasando los días, que evidentemente me puse a buscar al Señor en oración para preguntarle cuál era la palabra que quería que compartiese hoy, para que me confirmase si realmente quería que compartiese aquella palabra que yo os digo, desde el 2018 la tengo ahí donde preparo las predicaciones, el texto, la introducción, todo, pero a medida que iba orando estos días, el Señor me cruzó otro versículo en la mente y no me lo podía quitar. Y yo me ponía en plan, de verdad, Señor, pero que ya tengo casi la predicación montada con lo otro, que lo tengo desde el 2018. Y había un versículo que no podía quitarme de la cabeza y que finalmente será del que compartiré hoy. Así que os vais a quedar un poco con las ganas de escuchar aquello que estoy preparando desde el 2018. Pero esto os lo digo porque tengo la seguridad de que realmente es la palabra que el Señor quiere que comparta hoy con la iglesia, porque va muy relacionado con lo que compartió Rogelio al principio. No nos hemos puesto de acuerdo en absoluto y habla acerca de la paz y la tranquilidad que podemos tener cuando confiamos en el Señor, aún en medio de las angustias, de la tranquilidad que podemos tener si estamos cerca de Dios, cuando le miramos y cuando le conocemos. Así que me gustaría empezar orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor y luego iremos al texto, al versículo del que compartiremos hoy. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos hablas, Señor, y porque tú pones en nuestros corazones tu palabra. Te damos gracias porque tú nos permites reunirnos hoy aquí para escucharte y yo te quiero pedir, por favor, que realmente seas tú el glorificado y que realmente esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea lo que tú quieres compartir a la iglesia, Señor, y que lo haga yo mejor o peor, Señor, pero que tu nombre sea glorificado y que tú nos des a cada uno, Señor, la porción que tú deseas. Gracias, de verdad. Toma tú el control, quita todos los nervios, Señor, quita todo temor y ayúdanos a centrarnos en ti y en tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hoy me gustaría compartir acerca de un versículo que se encuentra en Juan, capítulo 14, y es el versículo 27. Y es una palabra del Señor Jesús a sus discípulos. Y el versículo con el que el Señor me persiguió estos últimos días es Juan 14, 27. Y dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que hoy me gustaría compartir acerca de la paz de Dios, o como diría Laura, que está por ahí arriba, la paz. Pero bueno, me vais a perdonar el seseo, ¿vale? Porque si empiezo a mezclar ses y setas entre los nervios y todo, me hago un lío y no salimos de aquí ni mañana. Pero hoy me gustaría compartir acerca de la paz que podemos encontrar en el Señor. Y vamos a empezar haciendo un ejercicio mental. Así nos despertamos un poco y nos desperezamos. Un ejercicio mental. Yo quiero que os imaginéis cómo sería una persona que se encuentra en paz. ¿Cómo os imagináis que es una persona que está en paz? Nada, es algo muy rápido, un par de segundos. Si yo os digo, pensad en alguien que está en paz, ¿qué es lo que os viene a la mente? A mí, lo que me viene a la mente cuando pienso en una persona que está en paz, es en una persona que está, pues a lo mejor en el bosque, en una cabañita, estirado en un sofá mientras la chimenea está encendida y se escucha cómo el fuego, ¿no?, quema la madera. O a lo mejor una persona que está en una playa exótica de Cuba, por supuesto, que son las mejores playas del mundo. Algún brasileño no estará de acuerdo, pero yo pienso en alguien que está en un sitio tranquilo, apartado de todo ruido, de cualquier cosa que lo perturbe o que lo pueda molestar, ¿no? Incluso busqué en internet, ¿no?, en el Google, personas en paz, y puse imágenes y las personas y las fotos que aparecían eran personas en la cima de una montaña, en plan pensativo, o a lo mejor estiradas frente a un lago muy bonito, ¿no?
Y la cuestión es que cuando pensamos en alguien que está en paz, pensamos en una persona que se encuentra apartada de cualquier ruido y de cualquier cosa que lo moleste, cualquier cosa que lo perturba. O sea, asociamos tener paz a no tener problemas. Solemos pensar en alguien que no hay nada que lo esté molestando, que no tiene ningún problema en su vida y por eso está en paz. Pero veréis, eso no es del todo cierto. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que si tenemos problemas no podemos tener paz? ¿Que para tener paz no puede haber nada en nuestras vidas que sea difícil? ¿No podemos tener ningún problema? El Señor Jesús nos enseña que aún en medio de las dificultades y que aún en medio de los problemas podemos tener paz. Es muy interesante el momento en el que Jesús le dice estas palabras a sus discípulos. No sé si sois conscientes del contexto. Jesús está con sus discípulos en la que será la última cena que tenga con ellos antes de ser crucificado. Él sabe que él mismo tendrá que enfrentarse a una prueba muy dura. Tendrá que sufrir dolor físico, será acusado y juzgado injustamente. Y él, siendo completamente santo, tendrá que cargar con nuestro pecado. O sea, él sabe que la prueba que le viene encima no es algo fácil. Él sabe también que a partir de ese momento, cuando se instituya la iglesia, todos los que crean en su nombre van a sufrir persecución, van a ser encarcelados, van a ser azotados y muchos morirán. Y aún así, en este momento, Él les está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Él sabe y Él lo ha vivido y Él lo experimenta constantemente, que aún en los momentos difíciles podemos tener la paz de Dios, podemos disfrutar de la paz de Dios. Jesús no les habla de una ausencia de problemas. Él no dice que solamente podemos tener paz cuando no tenemos problemas, sino que Él le habla de una paz aún en medio de las dificultades. Y yo quería hablar de dos cosas hoy. En primer lugar, ¿cómo podemos tener paz en medio de los problemas? ¿Cómo es posible que podamos estar tranquilos y confiados aún en medio de las dificultades? Y quería hablar también, en el segundo lugar, de en qué se diferencia la paz que nos ofrece Dios a la paz que nos ofrece el mundo. Porque el Señor no solo le dice que nos da su paz, sino que dice que no la da como el mundo la da. Pero vamos al primer punto, y es paz en medio de los problemas. ¿Cómo podemos tener paz en medio de los problemas? Veréis, algo que desgraciadamente parece una constante universal es que todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos a atravesar problemas y vamos a atravesar dificultades, situaciones que nos desestabilizarán más o menos, que no serán agradables, problemas económicos, problemas de salud, pérdida de seres a los que amamos, problemas en nuestras relaciones personales. De hecho, si ya tenemos un poco de edad, seguramente que habremos experimentado alguna de estas situaciones difíciles. No hace nada y aún estamos en medio. Hemos vivido una pandemia y a todos nos ha tocado de una u otra forma. Y ha sido un tiempo difícil en muchos aspectos para muchas familias y para muchos de nosotros. O sea, son situaciones que nos toca vivir que no son agradables, que nos traen dolor, que nos traen angustia y que nos quitan la paz. Pero aun cuando a lo largo de toda nuestra vida atravesamos problemas, el Señor nos dice que podemos experimentar paz. Mirad lo que pone Salmos capítulo 29, versículo 11. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Dios nos da paz, aun en medio de los problemas. Si somos parte de su pueblo, si somos sus hijos, si caminamos con Él, si creemos con Él, si creemos en Él, podemos tener paz en cualquier situación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos tener paz? Y hay tres cosas que son muy importantes que tengamos presente para poder disfrutar de esta paz en cualquier situación que estemos viviendo. Podemos tener paz en medio de los problemas porque Dios conoce la situación que estamos viviendo. Al Señor no se le escapa ningún aspecto de nuestra vida. Él sabe lo que nos duele, lo que nos angustia, lo que nos molesta, lo que nos trae dolor, lo que nos trae aflicción. Mirad lo que dice Salmos capítulo 139, versículos del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos, Dios conoce cada una de las situaciones que vivimos. Dios conoce nuestro día a día. Dios conoce los problemas que llevamos arrastrando desde hace años y a los que nos tenemos que enfrentar cada día. No hay nada oculto para Él. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras necesidades. Él nos conoce tanto que no podemos ocultarle nada, no podemos ocultarle cómo nos sentimos. Hay un versículo que dice que conoce tiene contados incluso los pelos de nuestras cabezas. Y está el chiste fácil, ¿no? De que con algunos tiene más trabajo que con otros. Pero es así. Él conoce cada aspecto de nuestras vidas, cada pequeño detalle que nosotros nunca le hemos contado a nadie, Él los conoce. Aquello con lo que estás luchando, aquello con lo que estás peleándote desde hace años, Él lo sabe y Él puede traerte paz. Él no lo ignora. Él realmente tiene cuidado de nosotros. A veces pensamos que cuando estamos en medio de una situación difícil que el Señor pues estará mirando a otro lado, pero no es así, no es así. Él realmente, como decía el Salmo, Él conoce nuestro caminar. Él desde lejos ya conoce nuestros pensamientos y podemos descansar, porque si estamos atravesando un problema, aunque no se lo hayamos contado a nadie, Dios ya lo conoce. Dios ya lo conoce y podemos hablar con completa libertad y con nuestro corazón completamente abierto con Él acerca de aquello que nos está doliendo. Así que Dios conoce la lucha y los problemas con los que tenemos que afrontarnos, con los que tenemos que vivir cada día. ¿Por qué también podemos tener paz? Porque veréis, Dios no solamente conoce el problema con el que estamos viviendo, sino que Él también nos acompaña en medio de esa situación. Mateo 28, capítulo 19, es probablemente uno de los versículos más conocidos de todo el Nuevo Testamento. Y el Señor está hablando a los discípulos y está dándoles la gran comisión. Y Él acaba con estas palabras: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña en cualquier situación que estemos viviendo. Él está ahí con nosotros. Él no mira desde lejos y dice, bueno, pues ya se las apañará. No, Él está ahí caminando en medio de nosotros. Él conoce cada angustia, pero también la camina con nosotros. Él promete acompañarnos y no dejarnos solos en el camino. Cuando yo pensaba en este punto, me acordaba de los amigos de Daniel en el horno. Muchos ya conocéis la historia. Y voy a explicarla un poco por encima. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, nos habla de 3 jóvenes que prefirieron morir antes que adorar a otro Dios. Nos enseña la Biblia en el capítulo 3 de Daniel que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mandó a construir una imagen de oro y que él ordenó que todo el mundo, a su orden, se arrodillase delante de esa imagen y adorase la imagen que él había creado, y que los que no lo hiciesen serían arrojados en un horno de fuego. Yo me he quemado alguna vez y no es agradable, y que te quemen vivo pues tampoco debe ser agradable, la verdad. ¿Y qué nos dice la palabra? Que estos 3 jóvenes no quisieron adorar a otro Dios, no se arrodillaron delante de la imagen de oro. Mirad la respuesta de los jóvenes al rey Nabucodonosor cuando el rey se enteró que ellos no habían adorado la imagen. Es que me encanta y por eso quiero leerla. Está en Daniel capítulo 3, versículos 16. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, la respuesta de estos jóvenes fue: mira, me da igual que me eches al horno ardiente, me da igual que acabes con mi vida, yo nunca voy a arrodillarme y nunca voy a rendir adoración a ningún otro Dios que no sea mi Dios. ¿Y qué hizo el rey? Se rebotó. Pues para el horno. Y como encima estaba enfadado, dice la palabra que lo calentó 7 veces más de lo que era necesario. Que incluso aquellos que estaban calentando el horno murieron del calor que emanaba de dentro.
y los arrojó al fuego, los arrojó al horno estos jóvenes. Y el rey se sorprendió. Mirad lo que dice que ocurrió en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Me encanta esta imagen porque ves que Dios está acompañando a sus hijos en medio del horno de fuego. En medio de una situación difícil, el Señor nos acompaña y no nos deja solos. El Señor en su misericordia hizo un milagro increíble, hizo un milagro impresionante y los salvó. Estos jóvenes no sufrieron ningún daño. Pero lo que más me impacta no es ni siquiera que los salvase, es el hecho de que Él estaba ahí en medio de ellos en el horno de fuego. Mirad, Dios no nos promete que no nos vayan a echar en un horno en fuego. Él no nos dice: tú no vas a tener dificultades, tú no vas a vivir un camino de rosas. A lo mejor nos toca pasar por un desierto, a lo mejor nos toca ser echados en algún horno de fuego. Espero que metafóricamente, ¿vale? Pero lo que Él sí nos promete es que aún en medio del fuego Él está con nosotros. Aún en medio de la situación que nos angustia, que nos duele, que nos quita la paz, Él está acompañándonos. Él no nos deja solos, sino que Él está a nuestro lado, aún en medio del horno. Y esa imagen me gusta mucho, porque tenemos la seguridad de que no caminamos solos. No caminamos solos. Dios no nos ha dejado, sino que Él nos acompaña en todo momento. Ahora, podemos tener paz, en primer lugar, lo que hemos visto, porque el Señor conoce cada uno de nuestros problemas y cada uno de las situaciones que nos angustian, que nos afectan. Él conoce cada uno de los desiertos que a veces tenemos que atravesar, cada uno de los hornos de fuego en los que hemos sido echados. Pero Él no solo los conoce, sino que Él también nos acompaña y que está ahí en medio, no nos deja que nos apañemos nosotros solos, sino que Él está a nuestro lado y que puede hacer milagros increíbles. Pero también podemos tener paz en el Señor, porque sabemos que Él está por encima de cualquier situación. Él está por encima de cualquier problema. Un poco más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 33, el Señor le dice a los discípulos: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es muy curioso porque Jesús no niega que tendremos aflicción. Y sé que no es el tema, pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay muchos lugares en los que se predica un evangelio de la prosperidad, en los que te dicen: mira, a lo mejor si tienes problemas es porque has pecado, es porque no tienes suficiente fe, tienes una pierna rota, a lo mejor no la tienes sana porque no has tenido bastante fe, ¿no? Y hay muchos lugares en los que se predica este tipo de evangelio, un evangelio de la prosperidad, donde todo recae en nuestra responsabilidad y todo recae sobre nosotros. Y si estamos atravesando un momento difícil, siempre es por nuestra falta de fe, porque no estamos tan cerca del Señor o porque no ofrendamos lo suficiente. Pero no es lo que enseña la palabra. De hecho, Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hay cosas que nos tocará sufrir, porque en el mundo tendremos aflicción, porque vivimos en un mundo marcado por el pecado, en un mundo caído. El Señor, siendo completamente santo, pasó por la cruz. Él realmente no tenía ningún pecado y aún así tuvo aflicción, tuvo que morir. Y el Señor lo dice: en este mundo sufriremos aflicción. Pero Él no se queda ahí, Él no te dice: bueno, pues lo vas a pasar mal, ¿eh? No, Él no se queda ahí, Él dice: mira, yo he vencido al mundo. Aunque estés pasando aflicción, yo he vencido al mundo. El Señor sabe que sufriremos persecución, menosprecio, rechazo y muerte a causa de su palabra, y lo vemos. Lamentablemente lo vemos en muchos países en los que hermanos nuestros están sufriendo constantemente. Pero Él también trae palabra de consuelo y dice: yo he vencido al mundo. Podemos tener paz porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al pecado y Él ha vencido a la muerte.
Como personas, una de las, bueno, probablemente lo más terrible que nos pueda pasar es la muerte, pero el Señor mismo la venció, el Señor mismo resucitó. Me gusta mucho como lo dice en la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener victoria aún sobre la muerte. De hecho, los que estamos en Cristo tenemos victoria sobre la muerte. No porque la hayamos conquistado, sino porque nos la ha dado el Señor a través de su resurrección. Y sabemos que sí, un día partiremos de este mundo, pero abriremos los ojos en su presencia y disfrutaremos de una eternidad de gozo sin fin. Así que podemos tener paz, porque sabemos que el Señor ha vencido incluso sobre la muerte y ninguna situación es demasiado grande para Él. No hay ningún problema que Dios lo mire y diga, pues no sé qué voy a hacer aquí. No, el Señor no es así. El Señor conoce cada situación y lo tiene todo bajo control. Y nosotros podemos tener paz, porque si creemos en Dios, si lo conocemos, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, en primer lugar, resumiendo este primer punto, ¿por qué podemos tener paz en medio de los problemas? Porque tenemos la seguridad de que Dios conoce la situación que estamos viviendo. Él no la ignora. Lo que tanto daño te está haciendo, lo que te roba esa paz, Él ya lo conoce. Ponlo delante de Él. Habla con Él acerca de ello. No solo lo conoce, sino que te acompaña en medio de esa situación. No estás solo. A veces nos sentimos solos, pero si somos hijos de Dios no es así, no es cierto. El Señor está con nosotros y Él nos acompaña, incluso en medio de un horno ardiendo. Y no solo nos acompaña, sino que podemos tener la seguridad de que nada escapa a su control. Él ha vencido incluso sobre la muerte, así que no hay nada que sea imposible para Él. Podemos tener paz porque sabemos que Él es bueno, sabemos que Él nos ama hasta el punto que entregó a su Hijo muriendo en una cruz por nuestros pecados y por lo tanto su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que tengamos paz, hermanos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. No olvidemos estas tres cosas que a veces tanto nos cuesta. Pero el Señor no solo nos dice que podemos tener paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sino que es muy curioso porque Él marca una diferencia con respecto a la paz que te ofrece el mundo. Me gusta mucho como Jesús dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y yo me ponía a preguntar, bueno, Señor, ¿qué quieres decir con que tú no nos la das como el mundo la da? ¿En qué se diferencia la paz que nos ofrece Dios a la paz que nos ofrece el mundo? Veréis, la paz que encontramos fuera de Dios es una paz que se enfoca o se centra en factores externos, en cosas circunstanciales, en conseguir aquello que yo necesito. Pongo unos ejemplos que son muy prácticos, o sea, muchas personas que no tienen al Señor, que no conocen al Señor, cuando están atravesando una situación económica delicada, ¿en qué ponen su paz? En conseguir más dinero. O sea, a ellos les quita la paz la situación económica que están viviendo, están angustiados, que es normal, a nadie le gusta pasar por necesidad. ¿Y en qué se enfocan ellos? Pues necesito más dinero. Y ponen su paz y su descanso en conseguir más dinero. Cuando tenemos problemas de salud, ¿en qué ponemos la paz? Pues en estar sano. Cuando tenemos problemas en el trabajo, ¿en qué ponemos la paz? Pues en tener un mejor trabajo, en tener un mejor ascenso. Nuestra paz a veces, o la paz de las personas que no tienen paz en el Señor, se enfoca en cosas circunstanciales, en cosas que pueden cambiar de la noche al día. Y no quiero decir, ¿vale?, que esté mal esforzarnos por cambiar cosas que estén mal en nuestra vida, que nos angustien, que nos hagan daño. Claro que sí podemos. Si no tenemos un buen trabajo, si no estamos bien y nos quita la paz, podemos intentar mejorar y tener otro trabajo. Pero el problema está cuando ponemos nuestra paz únicamente en eso. Y cuando nuestra paz se fundamenta solamente en conseguir eso que yo necesito ahora mismo. Leí una cita que me gustó mucho preparando esta predicación y dice así: el motivo de la paz estará siempre anclado a algo. La paz que el mundo da es momentánea e inestable, ya que depende totalmente de otras personas y cosas terrenales.
Este tipo de paz está presente cuando todo va bien, cuando las personas hablan bien de ti, recibes halagos, honor y no hay problemas. Muchas personas han experimentado que esa paz es extremadamente voluble. Sin embargo, la mayoría aspiran y se conforman en alcanzarla. Por un momento todo puede parecer tan agradable y digno de elogio, y en otro momento es todo lo contrario. La paz que encontramos en el mundo es una paz, como decía, circunstancial. Es algo que puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy puedes estar bien y puedes tener paz, pero si tu paz se fundamenta en el dinero, en tus relaciones con otras personas, puede cambiar y mañana no estarás bien. La paz que te ofrece el mundo también depende de que tú la consigas. Eres tú con tu esfuerzo el que tiene que conseguir aquello que te está produciendo o en resolver aquel problema que te produce angustia. Y si no lo consigues no puedes tener esa paz. Pero, la paz que ofrece el mundo es muy limitada. Es muy limitada porque, ¿qué hacemos o qué hacen las personas cuando pierden a un ser querido? ¿Qué te ofrece el mundo en ese caso? No te ofrece ningún consuelo. No lo puedes resolver con dinero. Ya puedes irte al gimnasio, que tampoco lo vas a resolver. ¿Cómo te enfrentas a la noticia de que tienes una enfermedad incurable y que muy seguramente vas a morir? El mundo, la paz que ofrece el mundo, tiene limitaciones y hay casos en los que no se puede hacer nada. Y es muy diferente a la paz que encontramos en el Señor Jesús. La paz que nos da Dios no es así, no está fundada en cosas circunstanciales, está fundada en Dios, está fundada en su palabra, está fundada en el mismo Jesús. Me gusta mucho cómo el profeta Isaías, cuando habla de la venida del Mesías, en el capítulo 9, habla de Jesucristo, uno de los títulos que le da es el príncipe de paz. Él es nuestra paz, Él es nuestra fuente de paz. Y la paz que encontramos en Dios está anclada en Él, no está anclada en cosas momentáneas, en cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana, sino que está anclada en Él. Y es una paz que supera toda expectativa, que supera cualquier situación, y es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, Me gusta mucho cómo lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Muchos de nosotros, estoy seguro de que hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que han vivido situaciones muy, muy complicadas. ¿Cómo puede una persona, pongo uno de los peores casos, ¿vale? Pero realmente es así y muchos de nosotros hemos podido hablar con estas personas. ¿Cómo puede una persona que ha perdido un hijo tener paz? ¿Cómo puede alguien que ha perdido a su hijo tener paz en medio de una situación tan difícil? Creo que dicen que es de las peores cosas que te puede pasar en la vida. ¿Cómo puede alguien que sabe que está a punto de morir tener paz? Su vida aquí se acaba, pero aún así tienen paz. Muchos de los que estamos aquí hemos podido hablar con personas que han experimentado estas situaciones y podemos dar testimonio que aún en medio de esa situación tan difícil han experimentado la paz de Dios. Porque como hemos leído, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No la podemos explicar. No se puede explicar cómo en una situación tan dura esas personas pueden tener paz. Y es porque viene de Dios. No está fundada en lo que ellos han conseguido o no han conseguido, no está fundada en cosas materiales, sino está anclada en un Dios todopoderoso, en un Dios que conoce nuestros corazones, como he dicho, y que es capaz de cualquier herida, cualquier sentimiento, cualquier aflicción, cubrirla. Es capaz de abrazarnos si sentimos su presencia y sentir la paz que necesitamos para cualquier situación. Ahora, ¿cómo disfrutamos de esta paz? ¿Cómo podemos experimentar la paz de Dios? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Hay que pagar algún peaje?
La paz que te ofrece el mundo, tienes que espabilarte y conseguirlo. Tienes problemas económicos y tienes tu paz anclada en el dinero, pues tienes que conseguirlo. Tienes que ser tú quien se esfuerce. ¿Tenemos que hacer algo nosotros para experimentar la paz de Dios? Dios nos la da gratuitamente por la fe en su Hijo Jesucristo. La paz que Dios nos da no nos la tenemos que ganar. No tenemos que seguir una religión, no tenemos que orar 10 veces al día de forma religiosa, ¿vale? No es algo por lo que tengamos que pagar, porque Dios ya pagó por ello en la cruz, sino que es una paz que podemos experimentar cuando creemos en Dios, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creerle a Dios. Solamente tenemos que creerle a Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que estar con Él, que hablar con Él, pero no tenemos que pagar nada. Él nos lo regala en su Hijo Jesucristo. Jesús, cuando habla con sus discípulos, les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No nos está diciendo: mira, la paz os dejo por un precio razonable. Tenéis que hacer algunas cosas, tenéis que ganárosla, tenéis que ser los mejores cantando en la alabanza para que podáis disfrutar mi paz. Pues entonces, creo que del grupo no nos salvamos ninguno, ¿no? Nada, broma. Pero es eso, Él nos la da gratuitamente en su Hijo Jesucristo. No tenemos nosotros que hacer malabares, porque es algo que está en Dios. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando conocemos a Dios, cuando hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos disfrutar esa paz que el Señor nos da. Pero a veces es difícil desviar nuestra mirada y somos un poco como Pedro cuando caminó por encima del agua mientras miraba al Señor, y a la que se puso a mirar la tormenta, a la que se puso a mirar los problemas, empezó a hundirse. Pedro no se ahogó. Mientras se estaba hundiendo, de alguna forma él estaba flotando, estaba intentando salvarse por sus propias fuerzas, ¿no? Y así somos a veces, hermanos. A veces buscamos o procuramos la paz en cosas externas y nos olvidamos que el Señor ya la tiene ahí y que solamente tenemos que creerlo, solamente tenemos que acercarnos a Él, solamente tenemos que abrirle nuestro corazón, tenemos que creer lo que dice su palabra. El Señor nos dice que solamente a través de su Hijo Jesucristo podemos tener paz con Él. Así que me gustaría ir acabando y me gustaría hacer un resumen. A lo largo de nuestra vida vamos a atravesar dificultades, es innegable, pero Dios las conoce. Dios nos acompaña y Él está por encima de todas ellas. A lo mejor hay alguna persona que hoy aquí se siente pues que está en un horno de fuego y que se siente solo y que no sabe cómo va a salir de esa situación que tanto le está angustiando. Pero el Señor nos promete en su palabra que si estamos con Él, que si le conocemos, Él nos acompaña en medio del horno. Y no solo eso, sino que podemos disfrutar de su paz. Me gusta mucho en la respuesta de los amigos de Daniel, no se ve temor en su voz. Bueno, no lo podemos oír, pero en su respuesta no se ve temor, no se ve duda. Ellos dicen: mira, no te vamos a adorar. Y si nos quieres echar en el fuego, échanos, Dios nos salvará. Y si no nos salva, pues tampoco te vamos a adorar. Ellos tenían paz en medio de esa situación. ¿Os podéis imaginar una prueba así? Que os diga: mira, tu vida depende de que te arrodilles o no. ¿Tú qué vas a hacer? Pero ellos tenían paz y la seguridad de que Dios los acompañaba en esa prueba y en ese momento. El Señor no los había dejado. Y es algo que tenemos que recordar. El Señor nos acompaña en medio de nuestras dificultades y en medio de los problemas que nos angustian y que nos quitan la paz. Él tiene poder para cambiar la situación en cualquier momento y eso también nos puede dar paz. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y Él sabe lo que estamos viviendo y si Él lo permite, tenemos que confiar en Él y creer que es bueno para nuestra vida. No sé qué situación estás viviendo, no sé qué problema te angustia, qué te atormenta, pero Dios lo conoce. Descansa en Él, Él permite que estés en esa situación. A nadie le gusta pasar por un desierto, a nadie le gusta vivir una situación delicada, pero cambia nuestro carácter, nos ayuda a conocer más a Dios y acercarnos más a Él. Y Él conoce eso que estás viviendo. Así que descansa en Él y ten paz, porque Él puede cambiarlo de la noche a la mañana, Él puede cambiarlo en un segundo. Ten paz.
porque el Señor es bueno, el Señor nos ama y la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No es una paz superficial la paz que encontramos en Dios, no es una paz que cambia de la noche a la mañana, sino que es una paz que está anclada en Él. Es una paz que viene del mismo Dios, un Dios eterno, un Dios de amor, un Dios que nos ama de una forma que aún no somos capaces de entender, que Dios fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo. Así que me gustaría simplemente animarnos a descansar en el Señor, como decía Rogelio al principio, que las angustias no controlen nuestra vida, que las tormentas, que los problemas no nos hagan desviar nuestra mirada y luchemos por nuestra cuenta, sino que nos acordemos que el Señor está a nuestro lado y que podemos tener paz en Él. Me gustaría que seamos conscientes de eso y que si hay algo en nuestra vida que nos quita la paz, que lo llevemos delante del Señor, porque la palabra nos enseña que Él tiene cuidado de nosotros. Y a lo mejor hay alguna persona que esté aquí, ¿no? y piense, bueno, pero ¿cómo lo hago yo si no creo, no conozco a Dios, nunca he experimentado esa paz? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, siempre he intentado resolver los problemas por mí mismo. ¿Cómo hago yo para experimentar esa paz que da Dios? Solamente cree en Jesucristo. Reconócelo como tu Señor y como tu Salvador. Reconócelo como el que murió en la cruz por tus pecados, como el que te puede acercar a Dios, como el que puede restaurar tu relación con Dios, la fuente de paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gustaría acabar con una oración para darle gracias al Señor y que realmente durante esta semana y durante siempre que podamos tener paz y confianza en el Señor, de que Él no nos deja y que Él nos acompaña en toda situación. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu amor que la verdad cuando nos ponemos a pensar, cuando nos podemos a meditar, nos quedamos boquiabiertos, Señor, porque eres un Dios tan bueno, eres un Dios de amor que entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, por pecadores que no te merecíamos, Señor. Y no solo nos has regalado vida eterna, Señor, sino que nos has regalado la promesa de que estamos a tu lado, de que tú estás con nosotros, de que tú no nos dejas y de que tú nos acompañas en medio de cualquier situación. Quiero pedirte, Señor, que no nos dejemos dominar por la angustia ni por el temor, sino que podamos tener paz en ti, que podamos acudir a ti, Señor, en los momentos de dificultad, esa fuente de paz, Señor, eterna que solamente eres tú. Yo te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que tal vez escucharán la palabra por internet. Por favor, que no se olviden de que tú eres un Dios que nos acompaña en cada momento y que en cada angustia, Señor, que vivimos, en cada dificultad que vivimos, tú estás ahí para llenarnos con tu paz, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice a tu iglesia y glorifica tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a acabar este culto.